¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta última entrega de un recorrido por la historia del viejo Canal 5, de la televisión pública uruguaya. Y hoy viene de salpicón, viene de tocar varias puntas, desde lo infantil hasta el humor, pasando por algo más de las noticias y el entretenimiento. Hasta un teleteatro tendrán en el recuerdo de esta muy bienvenida noche. Adelante. Hace 57 años nacía Canal 5, único canal abierto del Estado uruguayo. Luego de algunas pruebas experimentales, comenzó a emitir el 19 de junio de 1963, día en el que se conmemora su aniversario, que coincidentemente es el mismo día en el que se celebra el natalicio de Artigas. Para asegurar su cobertura a nivel nacional, se instalaron antenas repetidoras en buena parte del territorio uruguayo. Su primer director e impulsor fue el ballista Justino Zavala Carvalho. En 1983, por ley, el canal pasó a denominarse Sodre TV Canal 5, nombre que conservó hasta 2001, cuando se concretó su relanzamiento oficial buscando una imagen nueva bajo el nombre de TVO Televisión Nacional. En septiembre del 2002, el canal fue separado del Sodre, convirtiéndose en una unidad ejecutora independiente dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Más adelante, en noviembre de 2005, un devastador incendio destruyó gran parte de su ya deteriorado edificio y el canal dejó de transmitir, pero pocos días después retomó su transmisión y pasó a llamarse, como hasta el día de hoy, Televisión Nacional. En 2009, mediante una gran inversión, se renovaron estudios y diversos sectores, lo que permitió llegar al funcionamiento de 4 estudios a la vez. En 2017 fue desmontada la enorme antena, ya inútil, que caracterizaba el paisaje de esta parte de la ciudad. En la actualidad forma parte del SECAN, unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. Llega por aire a todo el país y transmite las 24 horas del día, habiéndose inaugurado hace poco el tan esperado HD. Después de unas cuantas pruebas y de bastantes años de aprobada la ley que daba nacimiento a la televisión pública, el 19 de junio de 1963 la pantalla se encendía definitivamente. Los diarios de aquella época reflejaban no solo el arranque del Canal 5, sino también qué pasaba por aquellos días en Uruguay y en el mundo. En junio de 1963, cuando se inauguraba Canal 5, las televisiones se vendían en cuotas desde 155 pesos. En el mundo, el Papa Juan XXIII vivía sus últimos días. Estados Unidos estaba movilizado por un asesinato racial y la Unión Soviética celebraba sus avances en la conquista del espacio. En Uruguay, era noticia que el kilo de papas había aumentado 60 centésimos. La llegada del canal estatal no parecía despertar interés en los diarios. Las pruebas que hizo en los primeros días del mes apenas eran mencionadas. La inauguración, el 19 de junio, fue reseñada por 3 periódicos. La Mañana, que destacó que participaron los cuerpos estables del Sodre. Acción, que apelando a la poesía, sugería que el Estado, ese hermano mayor, tenía un ojo mágico metido en los hogares de los uruguayos. La mayor cobertura fue la del País, que contó que los estudios eran 2, ambos con parrilla de iluminación, y que el canal arrancaba su funcionamiento con 2 cámaras. El editorialista sugirió que quizás era momento de estudiar aplicar un impuesto a quienes tuvieran receptores para financiar el funcionamiento de la señal estatal. El primer director de Canal 5 fue Justino Zavala. Su raíz ballista y el colegiado nacionalista convivieron perfectamente en aquel Uruguay todavía republicano y democrático. Pero después el pachequismo lo persiguió y la dictadura lo destituyó de su cargo y de su empleo público. Esta es una breve semblanza de aquel primer director de este canal. Justino Zavala Carvalho vivió entre 1926 y el 2000. Hijo de Justino Zavala Muñiz, creador y activo defensor de la comedia nacional.
A los 37 años, con ese tesón heredado genéticamente, asumió la dirección de Canal 5. El 19 de junio de 1963 se realizó la primera emisión al aire. 13 años habían pasado de la aprobación de su creación por parte del Parlamento. Me acuerdo de una noche que, la última vez que estuvo en mi casa, que armé con el grupo que había sido de radioteatro una reunión. Intenté decirle que lo que para nosotros era él, para nosotros todos los que estábamos allí, ¿no? Y medio molesto me dijo, no, de esas cosas no hable. Acá estamos para celebrar algo, estamos todos juntos. Acá no importa quién es quién. A fines del 67, la dirección del canal resolvió contratar publicidad privada para financiar su funcionamiento, decisión que no fue fácil llevar adelante. Zabala tenía una virtud. No había obstáculo que le pareciera imposible de saltear. Él siempre tenía el ánimo alto. Él decía que no. Es decir, tuvimos discusiones por esto. Antes de que aconteciera, yo fui al escritorio y le dije a Zabala, tenemos que cuidarnos la espalda. Este gobierno que entró nos va a dar con todo. Este gobierno está en defensa de los 3 canales privados. Quienes trabajaron con Zabala Carvalho recuerdan su compromiso con la tarea pública. Era exigente, pero predicaba con el ejemplo. Recuerdo que un día me llamó y me dijo, ¿usted no puede llegar a las 8? Dice, porque ¿cómo yo llego a las 8 menos cuarto? Y yo vivo en Canelones y usted vive en Belvedere. Nunca más llegué después de las 8. A sus hijos también transmitió el concepto de la función pública. Lo que pasa es que papá fue una persona que estaba preso en su tiempo, ¿no? O sea, eso que yo le decía del vallismo, un hombre que para él el ser funcionario público del Estado era un orgullo, no era simplemente el estar en un lugar donde no lo podían echar. Él se opuso a la decisión sindical de que los empleados del canal tuvieran contrato permanente, ¿no? O sea que él prefería jugarse su cargo todos los años, ¿no? Zabala Carvalho estuvo en la dirección del canal hasta 1968, cuando el gobierno de Jorge Pacheco Areco dispuso la intervención del canal. Vendría después su destitución, el momento más duro. Cuando sobrevino todo el proceso del sumario y todo eso, yo creo que el principal problema fue que él no pudo darse cuenta de que todo eso se había caído. Eso no existía más. Él estaba preso ahí, en las fechas, con Oliuo, y se presentaba en los sumarios. Y todos los días, no, mi hijo, esto no puede ser, esto se tiene que terminar. Y no tenía chance. Eso a él le dolió mucho. Nunca se recuperó totalmente. Y una de las cosas que más recuerda a su familia incluso, que él se murió sin haber sido repuesto en el cargo. Uno de los objetivos iniciales de Canal 5 era llegar a todo el país, algo que no pasaba en esa época. Los técnicos tuvieron una labor fundamental en colocar cada antena en cada repetidora para que Canal 5 fuera realmente de punta a punta a todo el Uruguay. Yo en general estuve en instalaciones, porque una vez que habíamos instalado el equipo, ya eso pasaba a formar parte de la parte operativa, digamos, del sistema, y los técnicos, como siempre, quedamos atrás de las cámaras, ¿viste? Primer tirón armamos unas 14, 15, después completamos hasta tener 21. Habíamos empezado siguiendo todo el litoral, Mercedes, Paysandú, Salto. Después hicimos la línea de Ruta 5, con Durano, Tacuarembó. Yo entré alrededor del principios del 68. 2 cámaras de General Electric, valvulares, por supuesto todo, los equipos de estudio también, los generadores de sincronismo, el switcher, los distribuidores de video,
todo era General Electric, incluso el transmisor, un transmisor potente, 2,5 kilowatts, en aquel tiempo era buena potencia. Cubría muy bien Montevideo, sin problema. Con esa potencia llegábamos a una periferia de 100 kilómetros con comodidad, que es el alcance que tiene lo que se llama una estación clase A, teniendo una buena altura de antena. La dificultad que siempre tuvo el canal nuestro fue que la torre, que se instaló ahí en Boulevard, nunca llegó a tener la altura proyectada. Esa era una torre para 150 metros. A los 109 metros tuvieron que cortarle. O sea, no siguieron construyéndola, o sea que le faltó nada más que 49 metros. Los equipos llegaron en el año 57 y quedaron en depósitos de aduana hasta el año 63, que fue que se instaló. ¿Y aún así estaban vigentes? Sí, porque la técnica no evolucionaba como evolucionó en los últimos años. Los sistemas valvulares duraron 30, 40 años, no había otra cosa. Recién se rompen todos los esquemas cuando aparece el integrado, el circuito impreso, la miniaturización. Entonces, a eso evoluciona, hay una explosión brutal. Por eso, pese a lo viejos que eran, estaban vigentes. Y estuvieron vigentes, funcionando, hasta el año 80. 25 de agosto de 1980, que salimos a color. Pasar de color de blanco y negro a color es una resolución gubernamental. Cuando sale uno a color, salen todos. La dificultad que tuvimos nosotros, como de costumbre, es que mientras que los demás canales disponían de varios millones de dólares para las inversiones, nosotros tuvimos que equipar 2 canales, Canal 5 de Montevideo y Canal 8 de Melo, con $350.000. Entonces, se limitó la cantidad, la calidad, y bueno, pero se cumplió. En aquellos tiempos, si bien había una amistad que todavía conservo con técnicos de los canales privados y que me resultaron extraordinarios, el orgullo era hacerlo igual, no tener desmedros frente a lo que podía ser un canal privado con mayores recursos. Sí, era un orgullo trabajar para el canal. Y hablando de pioneros, el primer móvil en vivo del canal y de los canales de la televisión uruguaya tuvo un técnico uruguayo que hoy, y después de muchos años, está en España, trabajando también en comunicación, pero que desde allá nos comparte aquel recuerdo del primer armado, el primer móvil, el comienzo de su historia. Nosotros aquí yo trabajo en unas empresas que construimos unidades móviles enormes y gigantes, pero sin embargo sigo con el recuerdo siempre de aquella experiencia, porque para mí fue de las primeras cosas importantes, ¿no? Eran unos camiones japoneses con dirección a la derecha, o sea, vinieron de Japón, eran valvulares. Fíjate que era una época en que un camión era solamente para 3 cámaras y otro camión era solo para grabar, o sea, eran otras dimensiones, ¿no? Y bueno, y transformamos todo aquello, se desmontó todo lo que había y comenzamos a montar los primeros equipos en color, ¿no? O sea, bueno, ya la televisión ya estaba en color, pero bueno, era un poco la primera unidad móvil que se tenía en el canal en color. Y montamos, no fue la primera. Previo a eso montamos una Chevy, una Chevy que era una unidad con la que empezamos a hacer las grandes transmisiones en deporte. Y luego pasamos a ese camión que ya era un camión más cómodo, un camión que bueno, tenía un hábitat muy bueno. Estaba diseñado por los japoneses, era de la NHK, que es una de las cadenas que bueno, son punteras y referencias en el mundo, ¿no? Y bueno, fue una experiencia, participamos en un grupo de gente y luego anduvimos muchísimo tiempo con ese camión, recorriendo el Uruguay entero. Hicimos fútbol en el interior, hicimos cosas por el este, permanentemente, o sea, fue una aventura muy, muy, muy increíble. Había muy pocos recursos, había que ingeniárselas para hacer, inventábamos cosas como, yo qué sé, el score de las transmisiones de fútbol o de básquet lo inventamos con una cámara en blanco y negro que la poníamos
metíamos en una cajita y por dentro un display que le cambiábamos números. No había recursos, se ingeniaba la gente para sacar las cosas adelante. Eran otras épocas, ¿no? Los requisitos eran menores, no era lo que hoy es mucho más, ¿no? O sea, en el mundo de la televisión ahora hay más medios, hay más demanda de equipos, pero en aquella época no, nos ingeniamos y las cosas simples, pero salían con mucho cariño y luego había profesionales muy buenos también. Llegamos así al final de este primer bloque, pero queda mucho, no te muevas de ahí. Entre otras cosas, en el próximo bloque estaremos repasando La Casa de Pola, un recordado teleteatro con sus protagonistas y programas infantiles como Charoná o algunos dibujitos. Aquel canal era maravilloso, Canal 5 en aquella época a mí Yo tengo una particularidad con el canal, porque fue donde aprendí todo. Yo conocía un estudio de televisión, pero nunca había conducido nada a ningún lado. Entonces, ahí aprendí a mirar una cámara. Había y hay muy buenos profesionales, no solamente tanto en cámara como sonido. Siempre el canal tuvo un muy buen plantel, no con todas las posibilidades técnicas. A mí me preguntaron hace mucho tiempo por qué me había quedado en 5. Tuve muchas oportunidades de irme. Y yo le dije que el que me había abierto las puertas a la televisión había sido el 5. Y me ayudó muchas veces a estudiar. A mí me dieron la oportunidad de aprender mucho. Cuando hubo necesidad de aprender a manejar programas, lo hablamos con otros editores y el canal nos dio esa oportunidad. A mí me gustaría que alguna de esas cosas se dieran de vuelta. Pero sí tengo orgullo de trabajar en la televisión nacional. La repercusión con el público fue muy buena. Tuvimos, si bien el Canal 5 nunca es muy favorecido en los ratings, no sé por qué, porque tiene cosas muy buenas, y nos iba bien, nos iba muy bien en ese horario, y a mí, en lo que me es personal, me sirvió fantástico, porque un día empecé a recibir cartas, por ejemplo, del departamento de Cerro Largo, de Melo, y con comentarios preciosos y que me veían, y ahí descubrí que me veían en todo el país, porque estaba en Canal 5. Seguimos en este programa que repasa la historia del viejo Canal 5, de la televisión pública, y arrancamos este segundo bloque recordando La Casa de Pola, un teleteatro que allá por fines de los 80, 1989 específicamente, fue furor y del que vemos una reseña. Bueno, me costó, pero la encontré. No sabía que podías hacerlo, querido. La tenía bien guardada, Pola, por favor. Un poquitito para acá. Bueno, gracias. ¿Vos tomás Pola también? Un poquitito. Un poquitito. Y otro poquitito para vos. Con esto. Ahí está. A la salud de nuevo. Salud. En realidad, al nuevo huésped todavía no le hemos dicho las condiciones. Podríamos hablar de eso ahora, ¿no? Bueno, de manera que su patrón es viudo y tiene una hija que se llama Adriana. Bueno, mi ex patrón. Ajá. Sí, porque yo ya decidido, me dediqué a conseguir el local y el crédito, ¿no? Dos amigos míos que son bancarios, un día, antes de ir para lo de Don Oscar, nos encontramos en el boliche y fue así que comenzamos a... ¿Qué haces, Pascual? ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Acá andamos. ¿Café? Cafecito. Sergio, 2 cafés. Liliana Lagaray no solo es una actriz uruguaya de larga data, sino que fue protagonista de aquellos teleteatros que llegaron a juntar más de 35 personas en vivo, como un elenco que noche a noche hacía estas historias.
comencé a hacer teleteatro en Canal 5 en el año 63. Ese teleteatro fue absolutamente diferente porque duró del 63 años. No tengo recuerdo de que en ningún canal se haya hecho una cosa de esas características. Era un elenco estable, también se invitaba gente cuando, digamos, el papel así lo requería. Huber Salcedo era el que, digamos, elegía las obras, elegía los adaptadores. Teníamos una persona importantísima también como asesor literario, Paco Espínola estaba allí. El Canal 5 tenía, además del teleteatro, algunos programas en vivo increíbles. En el teatro hacíamos obras del Teatro Universal, es decir, hacíamos los norteamericanos, hacíamos Tennessee Williams, hacíamos Miller, hacíamos italianos, hacíamos Pirandello, hacíamos españoles, hacíamos Cervantes, hacíamos noruegos, hacíamos Hedda Gabler de Ibsen. Era impresionante lo que aprendimos, los actores, los camarógrafos, el director de cámaras, porque es muy interesante hacer teleteatro. Es como te puedo decir, es un aprendizaje continuo, es como hacer cine, ¿no? Después teníamos escenógrafos, teníamos maquilladores, peinadores. Había también una cosa muy interesante, que era la colaboración, por ejemplo, con la Comedia Nacional, ¿no? Es decir, el vestuario, porque claro, cuando haces una obra de época necesitas vestuario. El vestuario nos lo prestaba la Comedia Nacional, por ejemplo. Teníamos un elenco enorme, estaba Delfi Galviati, estaba Luis Fequino, González Santurio, Violeta Moretti. Era un elenco realmente impresionante. Yo debo haber hecho por lo menos 80 obras, mira, por lo menos 80 obras, ¿eh? Te diría más, protagonizando 80 obras. Y recuerdo dos especialmente, mirá. Una, La Dama del Perrito, de Chekhov, que dirigió Mario Morgan. Mario Morgan, que todavía está dirigió La Dama del Perrito, y además con una característica especial. Mientras la hacíamos, improvisaba un guitarrista que después fue, te diría, uno de los 5 mejores guitarristas del mundo. Orellón se llamaba. En ese momento era joven. Después se fue para Europa, no volvió más, y yo he sabido que es brillante, es decir, en Europa lo reconocen como... Bueno, él nos tocó improvisando cuando hicimos La Dama del Perrito. El teleteatro en cámara estaba Pacífico. Lo quiero muchísimo a Pacífico, lo mismo que Echenique, en otro teleteatro que después te puedo contar un poco. Y ellos estaban muy involucrados, realmente muy involucrados. Y ensayaban y no tenían ningún problema, y buscaban las mejores tomas, y se involucraban con nosotros, y no importaba que los ensayos fueran largos, no importaba. Los hacíamos con mucho gusto todos. Era un equipo realmente. Cuando el Sodre decidió hacer la Casa de Pola, estaba como director del Sodre Barbagelata. Héctor Hugo Barbagelata. Entonces a él se le ocurrió juntar a 5 autores nacionales. Uno era Leites, otro era Varela, Castillo, el doctor Castillo, Esperanza, 5 autores nacionales que hicieran un teleteatro en que el interior y Montevideo estuvieran más conectados, con esas cosas de centralismo que tenemos con Montevideo, que estuvieran más conectados. Le interesaba especialmente eso. Para tratar de que nosotros tuviéramos las mejores condiciones para el trabajo, se alquiló una casa. Eso no lo hicimos en Canal 5, lo hicimos en una casa preciosa, una casa antigua, preciosa, que quedaba por el Palacio Legislativo, por ahí. No me digas la calle, pues no me acuerdo. La verdad que la calle no me acuerdo. Y ahí trabajábamos con gran tranquilidad. Ahí estaba Rivas, me acuerdo, el mismo iluminador del teleteatro,
que era un iluminador fantástico y que también era otro del equipo, porque le encantaba, no le importaba estar horas buscando la mejor iluminación, estaban encantados con el trabajo. Bueno, y ahí hicimos unos 20 capítulos. Eso fue en el 69, creo. A ver, bueno, creo que sí. En principio eran 20 capítulos, la idea. Y era una casa en la que venía gente del interior, sobre todo jóvenes, ¿no? Estudiantes. Se llamaba la Casa de Pola. Yo hacía Pola y Calcaño, Julio Calcaño era mi marido. Huber Salcedo es otro de los grandes directores y actores que tuvo este país, que hace un tiempo que ya no está entre nosotros y que fue parte del elenco de los teleteatros del Sodre. Junto con el elenco del radioteatro del Sodre, fue quienes empezaron a empujar este movimiento, estos capítulos, estas historias que noche a noche llegaban a las casas. También su testimonio nos lleva a aquel tiempo. Fui privilegiado porque pude participar en la inauguración del canal, aquel 19 de junio de 1963, donde bajo la dirección de Justino Zavala Carvalho, que era el director del canal, hicimos un teleteatro que era la versión televisiva de Largo Viaje de Regreso de O'Neill, con dirección de Zavala y participación de todos los que en aquella época integrábamos el elenco de radioteatro del Sodre, que también lo había dirigido Zavala hasta el momento de tomar la dirección del canal. También hicimos en esa época La Dama del Perrito de Chekhov, donde Liliana Olagaray y yo éramos pareja una vez más, bajo la dirección de Mario Morgan. Vivíamos experiencias preciosas, porque además el teleteatro se ensayaba durante 20 días aproximadamente, todos los días, incluidos los sábados, y se hacía el ensayo general en la tarde del mismo día que después iba a ser transmitido. Entonces, ese día ya vivíamos en el canal. Había que estar, el ensayo general era a las 2 de la tarde, los que dirigíamos o teníamos otras responsabilidades teníamos que estar, por supuesto, más temprano, y ahí era el ensayo general hasta las 6. A las 6 se terminaba el ensayo, tomábamos café o algo así, y a las 9 iba el teleteatro en vivo. Ahí Ana de los Milagros era la parte de la vida de Helen Keller. Y hacía la niña, Helen Niña, la hacía Ana Rosa, que en esos momentos era una niña, una adolescente. Y Lilian Olagaray hacía la maestra, Anne Sullivan. Y la maestra, en una de las escenas más conmovedoras que tiene el texto, se enfrenta a la niña y la niña le da una cachetada a la maestra y la maestra le responde la cachetada. Y hay unos segundos de sorpresa y luego reiteran una y otra. Terminan rodando bajo la mesa de comer que tenía esa familia y es el fin de una escena que fue muy aplaudida y realmente era muy conmovedora. Roberto Méndez es una referencia en cuanto al tema tango. De hecho, hace pocos días lo pudieron ver en esta misma pantalla presentando Barranca Abajo, la película del gran Carlos Gardel. Pero también en Ciudad de Tango, en este canal, tuvo una referencia respecto del tango, del Café Concert y de la platea con público en vivo, disfrutando de cada noche. El tango es mi pasión. Yo me vinculé al tango, bueno, desde siempre, trabajando en la radio. Uno tiene fácil acceso a una discografía muy amplia. El tango está ahí presente también. Yo siempre veía esas
esas caras, esos rostros que me miraban desde las tapas de los discos y me preguntaba qué sería de la vida de estos cantantes. Y un buen día empecé a investigar, a saber que eran de esos artistas. Se cruzó en mi vida FM Gardel, un proyecto lindísimo realmente, y ahí tuve la posibilidad de encontrarme con esos rostros que me habían mirado alguna vez desde la tapa de los discos, cuando no de la tapa de los cassettes, y tomar contacto con ellos. Y entonces Ciudad de Tango vino a ser una continuación del trabajo de radio difundiendo la tarea de nuestros artistas. El nombre es anterior a la designación de la UNESCO de Tango Patrimonio de la Humanidad, pero uno lo ve que Montevideo es una ciudad de tango, es una ciudad de tango. Y vos ponés cualquier música cuando vayas en el auto, cuando vayas en el ómnibus, cuando vayas caminando por la Rambla, poné cualquier música, pero vas a ver que ponés, por ejemplo, Piazzolla, un Troilo, un Pugliese, por nombrarte tres grandes de nuestro tango del Río de la Plata, y vas a sentir lo bien que macha, lo bien que empatiza esa música con las imágenes que vos vas a estar percibiendo, ya sea desde la ventanilla de tu auto, en el ómnibus o, como te digo, caminando por la Rambla. Cada semana, preparar Ciudad de Tango era una fiesta, realmente, porque era preparar la gran fiesta semanal del tango. Traer a los bailarines, traer a nuestros músicos en vivo, teníamos un cuarteto, traer a diferentes artistas, vocalistas femeninos, masculinos, algunos con experiencia, otros que empezaban y que vos notabas que estaban temblando ahí y mucho antes de salir al aire, y además el efecto que había provocado en la gente. Nosotros teníamos dispuestas 9 mesas con 4 sillas en cada una de esas mesas y estaban llenas siempre y con lista de espera. La primera instrucción que tenía la gente era, dar rienda suelta a su alegría de estar ahí participando de ese espectáculo de tango. Pero de verdad que había una instrucción que debían respetar muy mucho, y era, por favor, no tocar ni los bocados que servíamos, ni la copa de champagne, hasta por lo menos haber terminado el primer bloque. Porque nos pasaba, claro, que el programa iba a arrancar, estábamos prontos con Rosana, que era quien hacía la conducción conmigo, estábamos prontos para empezar, mirábamos las mesas y los platos estaban vacíos y las copas no les quedaba ni una gota, te puedes imaginar. Entonces la instrucción era, por favor, no toquen el catering ni las bebidas hasta que por lo menos termine el primer bloque. Los programas infantiles son todo un capítulo de la televisión pública y de su historia. Desde programas nacionales como El Rato de Charoná o algún otro, o los dibujitos animados que muchos supimos ver de niños, desde Godzilla hasta La Hormiga Atómica, aquella de Contra el Mal, La Hormiga Atómica. Buenos días a todos, soy Barba Papá. El hijo de Sinbad y su cinturón mágico. ¿Dónde está usted, señor Horacio? Aquí estoy, Juancho, buscando un buen plomero. Santo cielo, señor. El trío Galaxia en Los Guerreros Diabólicos. Esa nave le está lanzando un rayo de calor. Hay que detenerse. Para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. Ven a Fraggle Rock. And Godzuki. A noble descendant of a lost warrior tribe, endlessly searching for my lost father, Montaro, Tico, and my jaguar ghost. Help me guard the jungle. Anda a morir. Oh, cielos, qué horror. No lo lograremos, Leoncio. Valor, mi querido Tristón. Scooby-Doo, ¿dónde estás? Aquí estoy.
Qué grande Scooby-Doo. ¿Quién, de mi edad por lo menos, no estuvo alguna vez prendido a aquellas historias? Pero en estos estudios, en este canal, también había producción nacional para los dibujos y para los programas para los niños. Por ejemplo, El Rato de Charoná, un clásico que tuvo como principal y primer conductor a Luis Carballo. Hay una historia con una obra de teatro que yo hacía en ese momento, y un poco Juan Carlos Rato, que era el productor, me vio y me dio como que visualizó un Charoná. No era la obra de teatro de Charoná, era una obra, creo que se llamaba El Teatro está de fiesta, y El Caballero del Cisne, era una obra muy particular, que yo hacía de portero. Era toda la primera parte, era una historia muy, muy linda. Toda una primera parte era donde yo era el portero que subía al escenario a decirle a los chicos que el actor principal se había demorado, entonces yo, para cubrirlo, les iba a enseñar lo que era un teatro. Y después empezaba la obra. Y ahí fue que Juan Carlos Rato creo que vio que ahí yo más o menos podía dar al indio. Yo tengo una anécdota maravillosa porque un día se me acerca un camarógrafo y me dice, cuando vos mirás a la cámara, ¿qué mirás? Entonces yo le dije, la cámara. Sí, no, está bien, pero ¿qué mirás de la cámara? ¿Dónde enfocás la vista? Le digo, y yo canchereando. ¿Cómo dónde? Ay, vamos, en la luz roja. No, me dice, tenés que mirar el lente. Seguro, él se daba cuenta que mi mirada como que se iba un poco para arriba, ¿entendés? Yo estaba convencido que había que mirar a la luz roja. Te voy a contar una cosa tremenda que me enteré hace un año. Me lo dijo Rafa Cotelo, que es muy amigo de Luis Suárez. Luis Suárez venía al Rato de Charoná, siempre. Parece que cuando vino a Montevideo vivía cerca. Yo no me acuerdo. Pero según Luis, le contó al Rafa, y le dijo, cuando veas a Luis Alberto, decíselo. Él venía todos los días, y yo todos los días le regalaba algo para que se quedara quieto en una punta. Me parece que el tipo era tremendo. Entonces yo, para que él se quedara tranquilo y no participara todos los días, le daba un regalo. Charoná arranca en el 1991, allá a mediados de junio, más o menos lo que iba a ser el aniversario de estos 57 años del canal. Y un director artístico que había de obras de teatro infantiles había visto el buen ojo que tenía Luis Alberto Carballo, nuestro personaje, Charoná. Y en su momento tuvimos una serie de reuniones con mi padre, que era quien definía todo el tema. Y bueno, reunión va, reunión viene, nos gustó el tema y ahí arrancó como personaje caracterizado en su momento como el personaje como el indio de la revista. Y se llamó El Rato de Charoná, una porque no sabíamos nunca cuánto tiempo se estaba al aire, era otro canal en otras épocas, y además por Rato, El Rato de Charoná. Teníamos un personaje, tenía una revista importante, conocida y con buena trayectoria, había un público infantil, existía un canal que teníamos la posibilidad y bueno, hicimos una propuesta al canal y dijimos, bueno, pasemos del personaje gráfico de la revista a darle una forma corpórea y tener contactos con los chiquilines a través de juegos, participación de las escuelas, en fin, el mismo mercado que manejaba la revista, de alguna manera traspolado a la televisión. Seguramente si a muchos les digo Mauro Ibáñez, me dirán Mauro Ibáñez, pero si les digo Torómbulo, saben que es otro de los conductores del Rato de Charoná, que entre otras tiene para el anecdotario haber hecho enojar a la ministra de Cultura de aquel entonces, Adela Reta, o tener a un joven Ricky Martin sentado en el estudio. Hoy vemos con otros ojos, los ojos de la esperanza, vuelve a crecer el aliento y hay un... Nunca nadie sabía qué íbamos a escribir, qué íbamos a armar. Eso lo armaba yo, lo traía, me maquillaba allá en el fondo con Antonio Bergamasco y ya iba a estudio, en el estudio de adelante. Y nos divertíamos enormemente, enormemente. Teníamos en aquel momento algo que era la válvula, que eran los gurises que teníamos en la grada. Eran vivos a las 5 de la tarde y estaban todos sentados en grada. Sabíamos que si eso funcionaba en la grada,
el público en la casa lo recepcionaba y lo digería. Fui el primer conductor de televisión nacional, en aquel momento Canal 5, que Adela Reta, directora del Sodre, lo mandó llamar. Yo llego que me temblaban las piernas, la verdad estaba asustado. A las 5 de la tarde me recibe Adela Reta y Rama. Y yo vengo y le digo, Adela Reta, me parece que me citaron a mí. Y viste la voz ronca de él. ¿Usted es Mauro Ibáñez? Sí, me siento. Tome asiento, me dice. Cuando me tomo asiento me dice, 2 cosas. Ay, dije yo, sí. ¿Por qué un conductor de televisión se tiene que revolcar en el piso? Y yo le digo, porque es divertido. Así fue que se armó hace 3 años cuando yo estaba con Luis Carballo. Ahora Luis está en otro emprendimiento y me pareció que no había que cortar. El personaje tenía que ser el conductor, pero personaje. Y seguir divirtiendo tirándonos al piso. ¿Es necesario?, me dijo ella. Yo le digo, y si quiere lo saco. Y me hizo así. Y yo la quedo mirando y hubo un silencio eterno. Y yo le digo, ¿y lo otro? Y me dice, usted está hablando conmigo. Y yo le digo, sí. ¿Habla normal? Sí. ¿Y por qué tartamudea cuando entra en la televisión? Y yo, el sonido y el efecto que le damos, el saludo era, ¿cómo están los chicos hoy? A ella no le gustaba el tartamudeo. Entonces le dije, bueno, hago lo que usted me diga. Y me hizo así, sacamos el tartamudeo. Y por ahora lo de revolcarse en el piso los dejamos. Por favor, Ricky Martin fue una cosa. Había toda una historia con una famosa presentación de un espectáculo y un disco de oro de Ricky Martin en el Uruguay. Y en esas cosas yo siempre admiré a Sergio Bófano, siempre. Yo no he podido hacer las cosas que él hizo. Él habló con Sony, con la gente de Sony, y eso lo iba a presentar otro conductor, un conductor. Pero había habido un problema entre canales por quién pujaba, quién iba a presentar el disco de oro de Ricky Martin. Y salió la idea de Sergio decir, voy, si lo hacemos con alguien neutro, un canal, el canal oficial, un conductor infantil que no tiene nada que pelear con nadie, y lo hacemos simpáticamente. Y lo trajimos a Ricky Martin acá, que tenía por contrato, no podía cantar. Sentados allá en un escalón, que hay una foto por ahí, yo lo senté, le dije, vení, sentate conmigo, y le entregamos la tatuilla de Charoná, porque él era el boom, en ese momento Ricky Martin era lo máximo. Le entregamos y yo le dije, ¿te animás? ¿Qué canción te gusta más? No importa, no, ni María, ni nada, decime una que a vos te guste. Y él en aquel momento dice, a mí la que más me gusta que yo hago, era una canción que no era muy conocida. Le digo, dame un 5 minutos, dame un 5 segundos de esa canción a capela y no te pido más nada. Y no arranca a cantar y cantó media canción. Sony estaban malísimos. Señores, nos vamos a ir a la tanda, pero a la vuelta queda un bloque más. Vamos a seguir conociendo historias y figuras de delante y de detrás de la cámara. Nos divertíamos de gran forma, con compañeros además entrañables. Yo no quiero decir nombres porque no quiero olvidarme de nadie, pero hubo gente muy querida. Bueno, hoy cuando yo vengo a esta casa, que la siento como propia, la sigo sintiendo como propia, me encuentro con algunos, ustedes lo vieron, algunos rostros de amigos. Cuando digo rostros no lo digo en sentido pícaro, y para mí es parte de mi vida esto. Se hacía lo que podía como podía, o sea, no era como ahora que apretás un coso y haces foco y entras y haces zoom. En ese momento para hacer un plano corto tenías que darle vuelta al coso de la cámara, cuando el director te decía dame un 50, arrancabas con un 130, que era el lente más grande. Había uno que era un 150 y después había un 130 que era el plano medio, y para planos cortos el director te decía por cámara, que en ese momento era Álvaro Hernández, dame un 50, y vos tenías que blon con el carrete de la cámara para que, creo que por ahí había hace poco había una cámara ahí de esas. No, era pulmón. La gente era muy amable, te querían enseñar, te enseñaban mucho, los veteranos les encantaba enseñar y que vos aprendieras, porque ellos sabían que dejaban el legado de ellos, que ellos ya se estaban para jubilar y alguien tenía que quedar para cubrirlo, entonces te enseñaban. Creo que fue el proyecto donde más aprendí, en todo sentido. Aprendí de televisión, aprendí de contenido, aprendí de producción, aprendí
a querer a mis compañeros mucho, para siempre. Arrancamos este tercer y último bloque de la historia de Canal 5 con un dato que no es menor. Fue el primer canal que tuvo lenguaje de señas para llegar así a un público más amplio. Isabel Pastor nos cuenta de qué va esta historia. La primera vez que yo fui al informativo fue en el año 87. En el año 87 se comenzó con un programa de televisión que estaba en la tarde. Entonces, yo participaba y trabajaba como representante de la Asociación de Sordos, trabajaba en Plenadi, el Plenario Nacional de Discapacidad. Entonces tenían un ciclo, tenía 4 programas, un ciclo de 4 programas. En un programa de la tarde me pusieron como intérprete, yo interpretaba, y ahí vino Fernando Vilar, se apareció, bueno, entonces yo hablando con él por mi historia, por toda la historia que conozco de los sordos, mi experiencia, yo les explicaba que, bueno, que los sordos, en definitiva, no tenían información, que siempre estaban diciendo que, bueno, que era todo resumido, lo que recibían de la familia, que era lo que ellos querían contarle, pero que bueno, era extensa un informativo y en 5 minutos se lo resumía. Me llamó y me dijo, bueno, vamos a trabajar y vamos a interpretar. Y empecé a interpretar, a trabajar en el informativo, que en el 96 se creó el primer liceo para sordos del año 96 al año 2005, por conocidos de la directora del 32 porque trabajó en el diario La República, insistió, habló, no sé. Bueno, ella hizo todas sus movidas y le dijo al canal si tenían que contratar a una persona, me tenían que contratar a mí. Fue el Canal 5, el canal del Estado, el que en el 2005 decidió poner interpretación y fue el primero y el único canal hasta hace poco tiempo. O sea, el Canal 5 fue el que fue el promotor, el fundador, si quieres decirle, de poner la accesibilidad a la comunidad sorda. Veíamos algo en lo que el canal fue pionero y otra fue la ida a la Antártida. El primer canal que visitó la Antártida, que hizo una cobertura periodística de la Antártida, fue Canal 5. El periodista y el cámara que estuvieron en aquella misión nos cuentan la experiencia. Un periodista del diario El País, Daniel Hardy Cole, nos avisa, no a mí, no sé a quién le avisó, que existía la posibilidad de ir a la Antártida con una cámara. Que él iba por el diario El País, se había puesto en contacto con el Instituto Antártico y que existía la posibilidad de ir con una cámara y la cámara era un funcionario de Canal 5, Mario Corrales. Mario Corrales me lo plantea a mí me fascinó la idea, porque son esos lugares que si no vas para hacer algo periodístico no vas nunca. Es una experiencia absolutamente intransferible por un millón de cosas que no viene al caso contar porque es larguísimo, pero por ejemplo, el avión en el que fuimos era gemelo del que había caído en los Andes. Y ese era el último vuelo porque ya estaba repasado de horas. Imagínense lo que fue el viaje ese. Íbamos con el estómago acá, porque el avión era un avioncito chiquito y que ya estaba pasado de horas de vuelo y que se nos rompió en Comodoro Rivadavia, que no nos querían contar que se había roto, pero nosotros espiábamos a través de una ventanita, veíamos a los mecánicos con el motor desarmado. Es decir, íbamos además a un lugar absolutamente desconocido y que además es inhóspito, todavía hoy. Dentro del avión no había asientos. El avión, nos sentábamos en el suelo, íbamos jugando las cartas, 3 horas y pico que tuvimos de vuelo desde Punta Arenas hasta la isla Rey Jorge. Afortunadamente llegamos, aterrizamos, y viste que los uruguayos cuando llegamos a un aterrizaje en cualquier aeropuerto ya se sabe quiénes son los uruguayos porque aplauden. Los uruguayos tenemos esa característica de que cuando tocamos tierra, todo el mundo aplaude. Y ahí era tanta la tensión que llevábamos a bordo de ese vuelo
que cuando llegamos explotamos en un aplauso los que estábamos. Y habían 3 chilenos, que no me olvido más, y están grabados en el audio que grabé de la cámara. Habían 3 chilenos sentados y dicen, paren, paren, no aplaudan todavía, que hay que pararlo. Eso fue como si no hubiese puesto un balde de agua fría sobre nosotros, porque ¿por qué? ¿Qué pasa? Y después nos explicaron, la pista de aterrizaje del avión termina en un barranco que termina en el mar. Quiere decir que si nosotros no teníamos suficiente frenaje debido al hielo antes de llegar al extremo de la pista, o dos cosas, o el avión tenía que volver a levantar vuelo, o nos íbamos para abajo. Y los chilenos eso lo sabían. Nosotros, como estábamos recién llegando por primera vez, no entendíamos muchas cosas. Y bueno, allí en los Wanigan, que son los lugares donde viven ese puñado de uruguayos sacrificados, uruguayos que están allí a veces en la base de Artigas durante 8 meses, con unas condiciones inhóspitas para vivir, nos adaptamos y tuvimos una semana haciendo producción. En esa semana viajamos a las distintas bases que son vecinas, hicimos muchas expediciones, algunas de las expediciones a la isla de los Pingüinos. O sea, fue un viaje absolutamente irrepetible, entre otras cosas porque yo juré que nunca más iba a volver, ni en ese avión, ni en esa forma, ni nada, porque además la Antártida tiene una particularidad. Vos tenés que ir a Punta Arenas y quedarte allí hasta que te avisen, corran que hay buen tiempo. Y vos tenés que correr porque hay buen tiempo. Con aquel avión, si vos corrías que había buen tiempo y llegabas allá y se estropeaba el tiempo, no tenía autonomía para dar la vuelta y volver. Tenías que bajar y quedarte. Entonces, la verdad fue un viaje que yo dije que nunca más iba a repetir, pero fue en aquel momento absolutamente novedoso. Nunca nadie había ido antes a la Antártida a mostrarla. Hicimos 2 programas especiales, uno desde el punto de vista turístico y otro desde el punto de vista técnico de qué implica, qué hay, qué se hace allí. Recuerdo, por ejemplo, que estaba allí el doctor Grillo, que fue uno de los grandes descubridores del krill. Hay en la base uruguaya, si no la tiraron, un escudo de Peñarol y un regalo, recuerdo, de la presencia nuestra de Canal 5, porque en realidad era Canal 5, de Canal 5 allí en la base uruguaya. Y hablando de técnicos que emigraron, Freddy también emigró, está en Estados Unidos, pero trabajó muchos años en Canal 5 y este es su recuerdo. Llegué a Canal 5 como coordinador y switcher, aperitivo musical, ciclo de zarzuela, ciclo de zarzuela como director, aperitivo musical como director y productor, claveles españoles, programas de Alemania, de Armenia, porque éramos 50 y 50, era más que nada, éramos cultural. Era toda una historia bonita. Teníamos un grupo de compañeros muy bonito, teníamos un grupo, éramos un grupo. Teníamos un grupo, por ejemplo, con Carlos Rivas, con Carlos Mancini, con Darwin Villar, con César Caballero, porque teníamos no éramos grupos, sino que éramos los que integrábamos ¿cómo diríamos? Ese staff. Comenzamos con 2 cámaras, a trabajar con 2 cámaras, en otros canales trabajaban con una cámara sola todavía, pero era todo, diríamos, rudimentario en el sentido de que no teníamos todos los medios, no había videotape, por esa razón no hay récords ahora, porque no había videotape, prácticamente no se sacaban fotografías. Teníamos, por ejemplo, llegaba el escenógrafo que era Carlos Kur, uno de los escenógrafos era Carlos Kur, hacían magia porque tiraban o ponían 3 o 4 backings y después venía el genio era Carlitos Rivas, que trabajamos muy en conjunto porque Carlos Rivas era el iluminador, pero Carlos Rivas te daba la idea de qué hacer para llegar a tener algo efectivo, y realmente era un mago, eran magos todos. Cuando vine para Estados Unidos, uno de los genios de aquel momento,
Jorge Nelson Mullins, me dio una carta para su hermano que vivía acá en Estados Unidos, que era Mike Mullins, y Mike Mullins estaba en lo que era el negocio de radio por muchos años y televisión también. Pero yo llegué a trabajar a radio porque mi principio era a lo que le llaman acá ingeniero de sonido, o sea, sonidistas ahí. Ahí éramos sonidistas, acá éramos ingenieros de sonido. Fíjate, tomamos un avión y cambiamos de estatus. Llegué a K-Love y Thank You, en aquel momento era K-Love y XGM, dos emisoras, las principales emisoras en aquel momento en español en Estados Unidos. Había más en español, pero esas eran las principales. Una de las primeras FM fue K-Love. Y ahí muy rápido llegué a ser en 3, 4, 5 meses, llegué a ser el jefe de producción y de personal de K-Love IT. Washington Lombardo entró como microfonista al canal y terminó siendo director. De hecho, yo lo tuve. Ahí se junta la historia como cámara y como director de cámaras. Hoy, lejos, en Rocha, jubilado y tranquilo, recuerda muchas anécdotas, desde el blanco y negro hasta la era digital. Yo hice un concurso de microfonista. Eran 100 anotados. Salí primero. Y segundo, Severino, Emilio Severino, que trabajaba en el 12, que creo que ahora está en España. Tuve unos maestros que te enseñaban todo, de micrófono te enseñaban todo, omnidireccional, bidireccional, te enseñaba para qué era esto, Era todo manual, no era como la tecnología que hay ahora, no era todo diferente. Hacer televisión color es la iluminación es diferente, porque están los colores, tiene su técnica, pero en blanco y negro tenías que ser un genio. Hubo programas espectaculares, por ejemplo, Estadio 1, fuimos los primeros que transmitimos directo fútbol, en blanco y negro, en el viejo Estadio Centenario, que no estaba como ahora todas las cabinas nuevas. Hablar de Canal 5, para mí sigue siendo Canal 5, por más que pasen los gobiernos y les cambien los nombres, es el viejo Canal 5. Que una cosa que estoy muy dolido, que para mí fue un sacrilegio, fue haber sacado la antena, ¿no? La antena de Canal 5, un ícono de Montevideo. Es como si fueras a París, que yo estuve en París, y tirás abajo la Torre Eiffel, que se ve de todo París. De microfonista pasé a cámara. Siempre hubo maestros, ¿eh? Me ponía una moneda como a 15 metros, porque en blanco y negro no había zoom, no había como estas cámaras. Porque operar cámara y operar switcher, cualquiera aprende. Pero ser bueno y tener sensibilidad en televisión son cosas diferentes. Una época de oro, ¿no? Unos programas espectaculares, se hacía el ballet directo, los conciertos se hacían directo del Teatro Solís, se le ponía un micrófono, se tenía que subir hasta... Estamos hablando del Teatro Solís viejo, ¿no? No el de ahora. Se colgaba un micrófono para agarrar la orquesta y todos los sábados se filmaba directo, ballet y conciertos. La primera cámara en cinta, Sony, iba a grabar a Maroñas, las carreras de Maroñas. Y después, bueno, en el 81 vino el color y bueno, ahí cambió, tuvimos que aprender. Todo lo aprendimos, vino un francés a darnos cursos. Claro, la tecnología, ahora tenés Steadicam, tenés grúa, tenés dron, antes estaba la inventiva, crear, subirte, trepabas en un árbol para hacer una toma de arriba, era otra cosa. Trabajó 20 años Sergio Puglia, que fue que me bautizó Barullito. Con él fue lo que queríamos hablar con el camarógrafo detrás de cámara, que eso estaba prohibido en los canales privados, y con él comenzamos a hablar, hablamos, él me hablaba fuera de cámara, bueno. Y hasta aquí llegamos, señores, con este capítulo y con este ciclo que recuerda la historia de la televisión pública uruguaya, del viejo Canal 5. Fue un placer para todos recordar juntos todo este recorrido y aprovecho para decirles que en tnu.com.uy ustedes pueden volver a ver estos programas y recordar entre todos esta linda historia. Que pasen muy bien, ¿eh? Gracias por estar del otro lado.
no es la solución. Asesinar el sol no es demasiado tarde para despertarte o morir en el tiempo. La espuma de las horas, sé que no vuelve más. No puedo disparar, difícil se hace hablar sin